Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Cara a cara con el periodista Enrique Tucent. Nueve de la mañana con 5 minutos. Estamos en lunes 30 de enero, penúltimo día de este primer mes del año. Y después de un fin de semana que nos dejó todavía Trump en el centro del debate prácticamente en todo el mundo, reacciones en México, peticiones de muchos ciudadanos para boicotear empresas de Estados Unidos en territorio nacional, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para que no entren inmigrantes o no entren pasajeros, viajantes que van de 7 países del área del mundo árabe hacia los Estados Unidos, y reacciones en torno a este tema, reacciones globales sobre las primeras decisiones que está adoptando Donald Trump en torno a México, en torno a distintos países pues, con los que trazó el discurso de su campaña y que hoy en día se vuelven fundamentales que él dé alguna respuesta en términos políticos y de políticas públicas en los primeros días, en los primeros meses de su administración. Y bueno, para analizar esto vamos a empezar platicando del tema Trump, después pasaremos a analizar los lineamientos generales sobre audiencias que acaba de sacar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que ha generado mucho debate en torno a si hay o no violaciones a la libertad de expresión en estos lineamientos. Pero antes saludamos a Juan Salinas, él es profesor del ITESO, especialista en Estados Unidos y conocedor de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, un saludo a ti y a tu auditorio. Juan, platícame cómo viste el fin de semana, las manifestaciones, los abogados en los aeropuertos, como que también Trump ya está cosechando su propia reacción, ¿no? Sí, claro, de hecho, desde el punto de vista, por ejemplo, de la aprobación del presidente, le tomó 8 días rebasar los 50 puntos de negativos a Donald Trump. Claro, ya venía con una tendencia, pero no ayudó la primera semana para lograr sanar las heridas de la campaña. Ha adoptado ya un número importante de órdenes ejecutivas que ponen en cierta duda los valores americanos, por ejemplo, con el tema de migración, sí, que ponen en duda la efectividad de las organizaciones de seguridad, al reorganizar o al proponer una reorganización al Departamento de Defensa. Entonces ya hay ahí divisiones importantes porque mete a su consultor de comunicaciones al Consejo Nacional de Seguridad, cuando no, habitualmente la práctica es que no tengan un espacio, diluyendo parte de la influencia que tienen. El secretario de Defensa no es cosa menor, sí, premiando a el director y el estratega de comunicaciones de la Casa Blanca. Entonces, en ese sentido, hay muchas divisiones en esta primera semana. Ahora, Juan, desde mi punto de vista, lo que parece interesante es que los pesos y contrapesos en Estados Unidos están funcionando, tanto la crítica de los medios de comunicación como 16 gobernadores que se dicen pues prácticamente insumisos a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, y hasta alcaldes que dicen que no van a obedecer lo que al final decrete Donald Trump. Me parece que es un país en términos institucionales muy sólidos y que los pesos y contrapesos están clarísimos, ¿no? Sí y no. Yo creo que vale la pena también observarlo de la siguiente manera. Sí ha mostrado oposición diversos actores, gobernadores, alcaldes, particularmente, por ejemplo, emblemático el posicionamiento del alcalde de Nueva York, respecto a el bloqueo a la parte de la orden ejecutiva que les llaman ciudades santuario. Sí. Es decir, donde el personal de migración no podrá hacer ningún tipo de medidas para retener el ingreso de las personas o los nacionales de estos 7 países. Sin embargo, yo creo que también vale la pena observar la parte institucional tanto en el Capitolio como también en los partidos políticos. En los Capitolios, tanto en el Capitolio, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, fue la reunión del grupo parlamentario, si lo aclimatamos y tropicalizamos el concepto, tanto del Senado como de la Cámara, hablando de los republicanos, lugar en el que habla Donald Trump. Ahí no se hizo ninguna referencia a las políticas de Donald Trump. De hecho, Paul Ryan, que es el republicano
electo como el principal contrapeso institucional a Donald Trump, dijo: no voy a discutir cuestiones de tono. Y, por ejemplo, en el tema de la cuestión del muro, dijo: vamos a buscar que se asigne el presupuesto para la construcción del muro. No se metió con quién lo va a pagar, pero eso lo ven como un tema de tono. Claro. Es decir, creo yo que va a haber un punto de quiebre, todavía no ocurre, para que operen estos choques y pesos y contrapesos del sistema institucional estadounidense, y este punto de choque se va a dar cuando a los republicanos les comience a costar la presidencia de Donald Trump. Es decir, sí, ahorita yo creo que tienen un distanciamiento porque perciben que Donald Trump tiene sus negativos y no salen de la Casa Blanca. Sin embargo, cuando comiencen a movilizarse actores que no salieron el pasado 8 de noviembre porque Hillary Clinton no los movió a salir, porque no conectaron con la idea de Clinton como presidente, ahora puede que sí salgan en oposición, no únicamente contra el presidente, sino también contra el Partido Republicano. Y eso es un riesgo para ellos. ¿Y cómo ves, Juan, el debate sobre el muro y cómo se va a pagar el muro? Han salido muchísimas ideas, desde impuestos a los productos que México manda a los Estados Unidos, hasta, bueno, ya incluso grabar las actividades ilícitas del narco. No sé si parece que Donald Trump no encuentra salidas o quiere despistarnos. ¿Cómo ves el debate sobre el muro y cómo se va a pagar? Mira, yo creo que también debemos de tomar en cuenta la personalidad. Yo creo que más allá de la semana de Donald Trump, o el principal legado de la semana de Donald Trump, es observar la serie de ocurrencias. Por ejemplo, nada más si lo pongo entre paréntesis de forma breve, sí, el tema del revisar el fraude electoral es porque un amigo de él jugando golf, un amigo que era jugador profesional de golf alemán, dijo que el día de la jornada electoral vio personas que no lucían como estadounidenses, no se percibían como estadounidenses, y ahí le comenzó a dar a él la noción de que probablemente hubo fraude electoral. Entonces, a lo que me refiero es, en estos días creo yo que lo que ha mostrado es que no tiene idea de cómo va a cobrar el muro en su narrativa. Entonces, en una improvisación, el vocero de la Casa Blanca señaló originalmente el 20%, generó incomodidad, inmediatamente dijo: es una de las ideas, no son todas. Después se ha ventilado el tema de vamos a cobrar a través de actividades ilícitas, distintas medidas con aumentar el costo de las visas, etcétera, etcétera, sí, pero no se tiene claridad específicamente de cómo se va a cobrar el muro, porque al final del día, si se analiza el 20%, se va a trasladar lo más probable al consumidor, entonces no tienen claridad. En el tema de la relación con México, el congelar el intercambio, yo creo que fue una señal transitoria, no creo que dure bastante. Él va a necesitar consolidarse en los primeros 100 a 200 días, de hecho Paul Ryan marcó como ventana agosto, entonces en los primeros 100 a 200 días seguramente se va a retomar el tema en una narrativa muy similar. Recordemos que Donald Trump no corrige, redobla sus dichos. Sí. Entonces, en ese tenor, yo creo que no tenemos al día de hoy claridad de qué medidas va a tomar, y por ende el riesgo para nosotros es que debemos de tener todo el abanico abierto para saber cómo responder. Es distinto cómo se le responde a una tarifa, a cómo se le responde a un impuesto, a cómo se le responde a alguna medida, por ejemplo, de visas, ¿no? Oye, Juan, ya para no quitarte más tiempo, preguntarte qué te parece la decisión que tomaron en llamada telefónica Peña Nieto y Trump de ya no hablar más de cómo se va a pagar el muro. Eso por un lado. Y segundo, la reacción que hemos tenido en México, o que han tenido muchos mexicanos, de pedir que se boicotee a ciertas empresas. Ayer era una empresa que da viajes, bueno, la conocemos muy bien, Uber, también se pidió ayer en la noche, 9, 10 de la noche. También se habló de una cafetería muy famosa. No sé qué opinas de la reacción de muchos segmentos en este país. Yo creo que es una respuesta propia de la ansiedad que sentimos los mexicanos. Sin lugar a dudas, la narrativa desde junio del 2015 de Donald Trump une a la opinión pública en México. Sin embargo, creo yo que, por ejemplo, las medidas que hemos adoptado, por un lado, que mencionabas, sí, desde el punto de vista institucional con el presidente, yo creo que lamentablemente es la decisión aceptable, es la decisión posible desde el punto de vista del gobierno mexicano, pero dudo que Donald Trump mantenga. De hecho, el mismo día de la llamada, minutos antes, minutos después
de que se tomó esa decisión, él tuiteó en contra de México. Sí. Minutos después, también después de esa llamada, señaló en una rueda de prensa, mientras le estaba tomando protesta el secretario de Defensa, señaló un tema en donde ahí habló con México, va a haber cooperación, se va a analizar, pero únicamente va a haber por los intereses de Estados Unidos. Es decir, está latente el regreso de Donald Trump y seguramente él será quien reabra la discusión con México y lo más probable es que no sean los mejores términos. Ahora, a nivel doméstico, el tema de, por ejemplo, de la cafetería que todos conocemos, sí, o la empresa de transporte que utilizamos de forma frecuente, yo creo que al final del día debemos de tomar en cuenta que la economía norteamericana es una economía integrada, no es exclusivamente de Estados Unidos, México o Canadá. Cuando hablamos de que exportamos el 80% de todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, hablamos de un tema mucho más amplio, que es la integración de nuestras economías. Si por cada peso 40 centavos tienen un contenido estadounidense, sí, de suyo estamos también tomando en cuenta que el producto que denominamos mexicano también tiene un contenido estadounidense. Las empresas estadounidenses que vienen aquí a hacer algo parte de su cadena productiva o a vender, como en el caso de la cafetería, contratan mexicanos. Es decir, al final del día lo único que estamos haciendo es también con nacionalismos cuestionables en diversos puntos, dañar también la propia economía mexicana y responder Trump con Trump, cuando creo yo que valores que ya ha promovido México de manera exitosa, los debe de seguir haciendo, los debe de abrazar y los debe de promover. Si Donald Trump no lo hace, no tenemos por qué responder también de esa manera. Yo creo que los estadounidenses no son Donald Trump, una gran mayoría de ellos perdió la elección por 3 millones de votos, y yo creo que en ese sentido no debemos de hacer ecuaciones innecesarias, ¿no? Al final del día creo que estamos dañando a también mexicanos consumidores y mexicanos que participan en la cadena productiva, ¿no? Juan Salinas, como siempre, gracias. Gracias por la llamada. Saludos. Hello. Ahí está la opinión de los especialistas en torno a lo que está sucediendo en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Vamos a ir al corte. 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos sobre los lineamientos sobre el derecho de las audiencias que sacó hace algunos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que ha generado muchísimo debate en nuestro país. Regresamos. 9 de la mañana con 20 minutos, 71-14, dicen que el boicot es malo, ya que esas empresas estadounidenses dan trabajo a mexicanos. Uber no use Uber, usa City Drive, es mexicana. El café Notimex, Starbucks toma de la flor de Córdoba, así crecen las mexicanas, así hay más. El asunto es aquí trazar la línea entre lo que en realidad es producto nacional o no lo es, porque como decía Juan, están tan integradas las economías que de pronto es muy complicado asumir eso. Creo que es importante apostar por lo propio, por lo nuestro, en un entorno desfavorable en términos económicos, pero pensando que detrás de muchas de estas empresas o compañías que comenzaron en los Estados Unidos, pero que ya se globalizaron, existen muchos trabajos de mexicanos, muchas personas que laboran en estos lugares y que por lo tanto un boicot generalizado nos podría llevar a efectos muy nocivos. 1759, ¿qué tal si se puede? Si no le pagamos ningún impuesto, los doblamos esos delincuentes. Y bueno, nos manda una foto sobre CEPAF amplía la fecha con pago de refrendo vehicular, sí, efectivamente hasta el último día de abril. Alfredo Allen Castro, buen día Enrique, que Trump haga su muro. Cuando los gringos dejen drogas ellos mismos lo van a derribar, eso es seguro, son el mejor y mayor consumidor. Bárbara Minerva dice, saludos a Juan, siempre me embeleza escucharlo en su análisis de dónde se apaga. Gracias. 3558, hola, buen día, acaba de suceder un choque en Circunvalación y 7 colonias. Muchas gracias por el reporte, ya lo estamos pasando. Y bueno, el tema de los lineamientos generales del IFT, el debate ha sido censura o respeto del derecho a las audiencias, golpe a la libertad de expresión o defensa de los públicos que consumen información. Los lineamientos generales sobre el derecho a las audiencias han desatado, usted lo sabe, una profunda controversia en nuestro país. Ni los académicos, ni los periodistas y tampoco los políticos se ponen de acuerdo
con la profundidad de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Algunos puntos polémicos antes de presentar a nuestra invitada. Se adjudicará la tarea de monitorear los medios de comunicación, así como de recibir información con veracidad y oportunidad. Utiliza exactamente estas dos palabras. Obligan a diferenciar información y opinión en todo tipo de temas, desde los noticiarios hasta los deportes. Debe haber cortinillas o sonidos que identifiquen si lo que estamos escuchando o viendo es información u opinión. El IFT será encargado de etiquetar la información que será transmitida. La comercialización de productos, servicios o actividades dentro de producciones extranjeras no serán catalogados como espacios comercializados dentro de la programación. Y la sanción para los medios de comunicación será una multa de 1 al 3% de sus ingresos totales. Y ahora sí saludo a Rocío Morgan. Ella es secretaria de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco. Rocío, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días a todo el público que nos escucha y esperemos que esta charla les ayude un poquito a despejar algunas dudas. Y bueno, también hay que decir que eres profesor de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Panamericana en estos temas, ¿no? De derecho a la información. Así es. A ver, Rocío, en términos generales, y ya vamos profundizando en cada uno de los detalles, ¿cuál sería tu valoración de estos lineamientos? ¿Crees que este debate que hay entre censura, derecho de la audiencia, está bien trazado? Mira, yo creo que hemos incurrido en alguna pequeña malinterpretación o de estar sobreinterpretando algunas disposiciones de los lineamientos. Nosotros en AMEDI en general hemos visto como un buen avance estos lineamientos porque viene a rescatar un tema que por muchas décadas ha estado un poquito rezagado y dejado de lado, que es el tema de derechos de las audiencias. Las personas que escuchan, que ven, que consumen medios de comunicación también tienen derechos frente a la información que reciben y frente al servicio que están recibiendo de radiodifusión en este caso, ¿no? Y creemos que esos derechos por mucho tiempo han estado olvidados, han estado rezagados, y estos lineamientos vienen de alguna manera también a cumplir con lo que ya estaba mandatado por la propia Constitución, con la reforma de telecomunicaciones, y con lo que también está mandatado en la propia Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De hecho, en el caso de nosotros en AMEDI, estos lineamientos ya vienen tarde. Vienen tarde porque la reforma constitucional fue en el 2013. Fue de las primeras de Peña. La Ley de Telecomunicaciones. O el pacto con México. Sí, exactamente. Por México, sí. La Ley de Telecomunicaciones es del 2014, la nueva. Y estos lineamientos, contrario a lo que se ha comentado por ahí también en algunos medios, no se lo sacaron de la manga, ¿eh? O sea, no es una cosa de que se les ocurrió un día amanecer y el 21 de diciembre nos dieron un madruguete. Estuvieron a consulta pública un año estos lineamientos. Se consultó a la Cámara de la Industria, se consultó a diferentes asociaciones, a grupos de periodistas, a personas que quisieron participar y pues esto fue lo que se consiguió. Que son perfectibles, no lo dudamos ni tantito, como todas las cosas que tienen que ver con los avances, Rocío. Platícame desde tu punto de vista cuáles son los avances de estos lineamientos y nos metemos también a los puntos críticos. Mira, de los avances propiamente que se ven reflejados en los lineamientos y que cualquiera puede consultar porque lo único que hicieron fue trasladar de la Ley de Telecomunicaciones al documento de los lineamientos, es el rescate que se hace de lo que se consideran derechos de las audiencias. Que es, digamos, los derechos de quien ahorita nos está escuchando para obtener cierto tipo de información, para todo lo demás. Sí, ¿no? es correcto. O sea, informaciones y servicios. Y servicios en general, es decir, que los medios respondan a esas necesidades. Es correcto. Y que tendría, digamos, se traducen aquí y se vuelven a enumerar cuáles son esos derechos. Sí. Porque además distinguen lo que serían derechos de las audiencias en general y luego se van específicamente a lo que son derechos de las audiencias infantiles y luego se van específicamente a lo que son derechos de las audiencias con alguna discapacidad. Y cuáles son los compromisos que los medios de comunicación tienen que asumir para atender las necesidades de estas diferentes audiencias, sí. ¿no? Básicamente lo que creo yo que ha causado alguna polémica es este tema en el que se tenga que distinguir entre lo que es información y lo que es publicidad o propaganda. Más bien opinión, ¿no? Bueno, distingue las dos. Por eso, lo pero que es la información y publicidad puede ser publicidad entendible. Y lo que es información y opinión. Mira, antes de entrar a cada uno de estos puntos, Rocío, claro. que tenemos tiempo para analizarlos a profundidad. Yo leí los lineamientos, no es un documento largo, poco más de 30 cuartillas, está fácil de leer, les recomiendo que se echen un clavado. Y primero me saca mucho de onda el tono
me parece, Rocío, un tono muy paternalista, de un estado paternalista, Ajá. que le dice a las audiencias y le dice a los medios, así tiene que ser su relación. Ajá. Y que le da muy poco margen de libertad de decisión a las audiencias, como si hubiera un medio, una sola opinión, un solo programa, cuando yo creo que detrás de todo esto está siempre el debate de cómo se deben respetar los derechos a la audiencia. Si a través de este tipo de alineamientos o también a través de la facultad que tienen todos los consumidores de cambiarle. Uh-huh. Si están escuchando un programa de radio que no les gusta, le cambian. Si están viendo un programa de tele que no les gusta, ya no es el tiempo en el que había dos opciones, ya hay muchísimas opciones. Sí, por supuesto. Sí, mira, este es un tema, yo lo separo, digamos, como en varios aspectos. Sí. Uno que tiene que ver con esta parte de la calidad no nada más de la información, sino de toda la programación que nos ofrecen los medios de comunicación, especialmente la radiodifusión pública, y que la salida fácil, y te lo voy a decir ahora sí como maestra, es, no le gusta lo que ve, cámbiele, no le gusta lo que oye, pues está bien fácil, apáguele, ¿no? Y yo les digo, bueno, hay que distinguir entre lo que es radiodifusión pública ¿sí? y privada, pero que es radiodifusión abierta, a que es, y no es lo mismo que radiodifusión gratuita, ¿eh? No, sí. O sea, la radiodifusión no es gratis. No, es una concesión del Estado. Es una concesión del Estado. Sí. Están utilizando un bien del dominio nacional, que es el espacio radioeléctrico, y la gente cree entonces que pues lo que recibo, pues como no me lo cobran, pues me conformo con lo que hay, ¿no? Entonces no exigimos, ¿no? Sí, es verdad. O sea, eso es una realidad. O sea, ¿tú crees que la gente es muy conformista con lo que escucha? Bueno, a mí me llegan mensajes. Lo que pasa es que de repente no hay más. Y de verdad, en este país en el que no toda la gente tiene acceso. Mira, en tele abierta uno pensaría. Sí. No, yo estoy hablando por radiodifusión abierta. Sí, pero por ejemplo, en radio hay muchísimas opciones. ¿O crees que hay muy pocas opciones? Sí, pero también es radiodifusión abierta. Sí, lo que entiendo es que está el debate sobre si el Estado tiene que entrar en este tipo de temas o lo puede dejar a decisión de los ciudadanos. Yo creo que la obligación del Estado, y en este caso del Instituto de Telecomunicaciones, como es un organismo nuevo, si bien se transformó de la COFETEL al IFETEL, digamos en su concepción como instituto es nueva, sí. Una de las obligaciones que tiene es la nueva palabra está alfabetizar en los derechos de las audiencias a las propias audiencias, que entiendan las audiencias que estamos hablando no de cualquier derecho, estamos hablando de derechos humanos, sí. En los que poco conocemos a veces, sí. Y que poco los practicamos a veces y no sabemos exigirlos y no sabemos cuál es nuestro marco de garantía para ejercer esos derechos, ¿no? Entonces sí es cierto, podemos coincidir en esa parte de que podemos incurrir a lo mejor en un exceso de paternalismo, decir, a ver, muchachitos que están escuchando. Sobre regulación, ¿no? Yo cuando leía decía, bueno, ya de milagro no me van a decir los lineamientos que tengo que mandar al corte con tantas palabras y diciendo tales cosas, ¿no? Y despidiéndome de esta manera. Me parece que es ir más allá. Sí, Enrique. Y de hecho yo creo que se va a moderar este asunto porque ya muchos medios de comunicación lo hacen, ¿eh? Sí. Ya lo hacen de por sí. O sea, igualmente tú también, ahorita en su momento que hemos estado aquí en este rato, pues cuando has tenido que ir al corte comercial, así lo anuncias, vamos al corte comercial, sí, ¿no? Sí, y luego ya regresamos y... Sí, muchas cosas ya están adaptadas. Y la gente dice, la gente misma, comerciales, ¿no? Lo que no sé en otros momentos no es tan claro, ¿no? Y creo que se abusa también. Hablando de eso, déjame ir al corte, Rocío. Regresamos, seguimos platicando y también le entramos a eso, de si es necesario diferenciarle a la gente entre publicidad y no publicidad, información, porque me parece que la gente tiene toda la capacidad para hacer la diferenciación. No creo que tengan que haber lineamientos en ese tema. Ajá. Volvemos y me responde, Rocío. Al corte. Nuevos lineamientos generales del IFT sobre el derecho de audiencia. Y dejamos este debate abierto, Rocío, sobre hasta dónde en este tipo de contenidos y sobre todo partiendo de que nuestro Estado no sabe regular. Y lo vemos en casi todos los segmentos, ¿no? No por eso no debe regular, pero partamos de la idea de que... O a veces tenemos una sobreregulación, ¿no? Exacto, como creo que en este caso está sucediendo, desde mi punto de vista. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado y hasta dónde las mismas audiencias tienen que ser las que digan, si estoy escuchando a un periodista que desde mi punto de vista hace entrevistas pagadas por los políticos o reportajes, le cambio y escucho a otro que no haga ese tipo de cosas? No sé, ¿dónde tendríamos que poner la línea? ¿Dónde tendríamos que trazar? Ni siquiera es que le cambie, porque igual a lo mejor le interesa
escuchar a la entrevista del político que se está entrevistando aunque esté pagada, ¿no? Pues sí. El asunto es que se diferencie que esa es una entrevista pagada, que si no está el otro contrincante o no está el otro político, es porque el otro no pagó, ¿no? Pero yo creo que ese es un vicio que tenemos incluso de la ley electoral, ¿no? En el momento en el que se cierra la llave, ¿no? posibilidad de que los partidos políticos, los candidatos puedan hacer algún tipo de contratación, si quieres muy medida, muy acotada por el Instituto Electoral. Que antes se hacían las dos cosas, era el grave problema. Se pagaban cosas por abajo y aparte podías contratar. Podías contratar. El asunto es que como quedó el nuevo modelo, el Estado paga. Y además el otro modelo lo que viciaba también era un gasto excesivo en esos rubros. Entonces, si se acotara desde la propia ley cuánto es el recurso de tu financiamiento de campaña que puedes utilizar en esta materia, pues a lo mejor podríamos solventar esa parte. No que ahora, primero, no sabemos de dónde provienen esos recursos para pagar por debajo de la mesa, como bien comentas. Y no se fiscaliza tampoco, ni al medio, ni al candidato, ni al partido, porque es un dinero que supuestamente nunca entró. Pero sí se ha prestado para ese manejo de págame la entrevista, págame las menciones, págame los boletines, y además voy a hablar en contra de tu contrincante. Entonces, y todo por el mismo precio. Bueno. Entonces, esos vicios son los que de repente la gente sí se desconcierta. ¿Tú crees que la gente no se da cuenta? O sea, que hay que ponerlo en lineamientos para que la gente entienda qué es publicidad, qué no es publicidad, qué es entrevista pagada. Mira, ¿crees de verdad te voy a decir, el punto de vista que yo tengo es que toda esta definición de derechos que están en la ley de telecomunicaciones y que están en los lineamientos porque se trasladaron solamente, son nuevos. En ninguna otra ley que hubiéramos tenido antes estaba especificado punto por punto cuáles son esos derechos que la audiencia puede reclamar o puede exigir. Y como todas las cosas que son nuevas, pues es necesario darlas a conocer y darles un impulso. Entonces yo creo que de ahí parte precisamente que sea de repente tan puntual o tan quisquilloso los lineamientos que emite el Instituto Federal, porque además dentro de los propios lineamientos hay una obligación que se autoimpone el Instituto de seguir alfabetizando o educando en el conocimiento y aplicación de desde esas palabras me suenan alfabetizar como bueno. Es una nueva palabra, alfabetización digital, ¿no? Pues para ir eliminando todas estas No, brechas, lo que creo es que de pronto se parte de la idea de que las audiencias son tontas. No. Perdón por decirlo de esa forma, cuando yo lo revisaba las cosas decía, ¿de verdad qué país creen? Hay audiencias mucho más críticas y yo lo veo en este espacio, en los espacios que me toca estar, a nuestra labor. Si no les gusta algo que dices, te lo repiten una, dos, tres y qué bueno. Creo que es el papel de las nuevas audiencias. No ser solamente alguien que escucha, sino alguien que participa, alguien que critica, alguien que defiende sus derechos en términos de información. Y de hecho, Enrique, el conocimiento, sí, pero el hecho de que la gente tenga una capacidad crítica no quiere decir que conozcan cuáles son esos derechos, ¿no? Porque hemos aquí discutido cualquier cantidad y he escuchado cualquier cantidad de programas de programas de radio y en ningún momento he escuchado a alguien que diga, a ver, vamos a revisar cuáles son estos derechos de las audiencias y que se hayan ido punto por punto, decir, las audiencias tienen derecho a tal cosa, las audiencias tienen derecho a tal otra. No, yo no lo he escuchado, o sea, nos hemos discutido en los puntos polémicos, si esto atenta contra la libertad de expresión y no es así, ¿no? Y yo lo que sí creo es que las audiencias no son tontas, por supuesto que no, ni son ignorantes, simplemente que a veces desconocemos lo que está estipulado en la ley, ¿no? ¿Cuántas faltas, por ejemplo, de tránsito no cometemos? Y no es porque no sepamos manejar, es porque desconocemos la ley. Es que de pronto se hacen leyes tan complejas que ya ni siquiera entran en el sentido común. Yo creo que la gente entiende cuáles son sus derechos mediante el sentido común, no porque hayan ido directamente a los lineamientos, sino que entiende que tienen que tener una radio profesional, que les informe con veracidad y el resto, pero creo que si alguien no lo cumple, en este caso sí es posible hablar de que hay una variedad de medios para poder cambiarle. Ese es el asunto, que creo que de pronto nuestros gobernantes se pasan de regulación, porque quieren controlar. No tanto porque quieran mejores derechos para las audiencias, porque quieren controlar. Mira, lo que pasa es que efectivamente nosotros también incurrimos en un exceso, tanto los medios de comunicación como las propias audiencias, porque toleramos una serie de cosas que incluso están prohibidas desde la ley, ¿no? La misma Constitución, la misma ley establece cuáles son las características de la radiodifusión pública mexicana.
o de la radiodifusión abierta mexicana, y te dicen, la programación debe ser de este tipo, debe atender a estos criterios, debe atender a estos objetivos, el uso del lenguaje, la identidad nacional, los valores, la propiedad del idioma, no hablar con palabras de doble sentido, con albures, con... Esas cosas están en la ley. Y tú agárrate la barra programática de cualquier estación y ninguna y no se libra alguna con más de un programa, ¿no? Sí. Y la gente tolera el uso de ese lenguaje, el uso de palabras oeses, el uso de palabras de doble sentido, porque es divertido, ¿no? Pero también se tienen que divertir, ¿no? Sí, pero tú tienes que establecer cuáles son esos criterios desde la ley. El Estado dando buenos modales. Pues más que buenos modales es una radiodifusión que contribuye precisamente yo creo a la educación del pueblo, que es competencia, que es exigencia. Creo que la respuesta está más en el lado de la sociedad que en la regulación. Ese es mi punto, claro. ¿No? A ver, yo conozco bien los lineamientos y el 95% estoy de acuerdo con ellos. Incluso estoy muy de acuerdo en que existan defensores en todos los medios. Así es, porque son varios mecanismos. Ese es un asunto fundamental. Esa es otra cosa que yo te diría, los defensores tendrían que ser una obligación de todos los medios. Así lo digo, claro. Y es el defensor de la audiencia y los códigos de ética, ¿no? Pero creo que en el sentido común y en la forma en la que la sociedad se blinda de este tipo de cosas, están más las respuestas que en la sobreregulación, que creo que le dan armas al Estado para siempre estar imponiendo líneas editoriales, líneas de comunicación, que se informe de determinada manera. ¿O sabes qué? Ahora el reportero, si va a hacer un enlace telefónico, ya no puede dar ni siquiera su opinión, porque tenemos que meter una cortinilla para que diga, mire, esto que está informando es información, esto sí es información dura, pura y dura. Y ahora lo que va a decir es opinión. Eso se me hace que es llegar al absurdo. Mira, ya en muchos medios ya lo hacen, cuando tienen alguna intervención de algún personaje externo, de alguien que va a dar algún artículo de opinión, así se establece. ¿Sí? Y ahora en la opinión de fulanito de tal, ¿no? Y ahora en la opinión de perenganito de tal. Pero, por ejemplo, si yo ahorita voy con un reportero que cubre la fuente del Congreso, él me va a informar, primero me va a decir, mira, así va a pasar, la votación es de esta forma, para tal ley, y después me va a dar su opinión. Ahí va a estar incurriendo en un delito. Por dar su opinión. Pero él no tiene que dar su opinión. Si él lo establece desde el principio, sí, o sea, a ver, lo que yo opino, ya te di la información. Lo que yo opino es que... ¿No te parece demasiado, Rocío, de verdad? Yo creo que la gente tiene que aprender a diferenciar. Te voy a dar es que lo diferencia. No, te voy a dar un caso que sucedió con este tema. Estuve escuchando en una estación de radio que yo escucho todos los días y se arrojan con todo contra los lineamientos. Y luego hacen una entrevista donde invitan a también un colega, Augusto Chacón, y a mi coordinador de AMEDI, Bernardo Mazzini. Augusto Chacón habla en contra de los lineamientos, Bernardo Mazzini más en el tono que te estoy comentando yo, de sí, lo vemos como un gran avance por la defensa de las audiencias. Sí, yo me tocó hablar con él en la tele, sí. También tenemos nuestros puntitos, pero creemos que en general el documento es bueno. Todo el viernes y parte del sábado, la única opinión que estuvieron sacando en los noticieros fue la de Augusto Chacón. Entonces dices tú, a ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué si me estás direccionando la nota? Porque el medio opina de esa forma, ¿está mal? No, si es información, tú tienes que dar los dos lados. ¿Tienes que darla? Tienes que darla. Porque el gobierno lo dice. No, porque es un derecho de la audiencia de conocer los dos puntos de vista. Pero tú crees que si a la audiencia de esta estación que citas o de nuestra estación no le gusta, ¿realmente crees que no hay otras opciones? Pero ¿por qué si te das la opinión y te dicen, en opinión de Augusto Creo Chacón, que en términos periodísticos... No en opinión de Bernardo Mazzini, esta otra. Creo que en términos periodísticos lo mejor es siempre poner las dos, en términos periodísticos. Pero no creo que el gobierno deba exigir eso. Eso es a lo que me refiero. No, claro que sí lo tiene que exigir, Enrique, perdón, porque está en la ley. Está en la ley porque ellos lo pusieron. Está en la Constitución. Ellos lo pusieron para poder intervenir en los medios y definir criterios editoriales. No, perdóname, está en la Constitución y está dentro del marco de los derechos humanos, que es derecho a la información. Claro. Y cuando se define como derecho humano, derecho a la información, tiene ciertas características. A mí me parece que esta división entre la opinión y la información es una división totalmente artificial, que aparte la gente la entiende. Entonces, en todo caso, tendríamos, si los lineamientos no nos gustan, vámonos entonces a lo que dice la Constitución en su artículo 6. Sí, yo creo que van a llover amparos. Van a llover amparos porque creo que aquí, por supuesto, que el artículo 6 de la Constitución está puesto en entredicho. Y periodistas también. A ver, lo que no me gusta es que ustedes digan
que estamos defendiendo nada más los intereses de la industria. Habemos periodistas que no nos tienen comprado ningún medio. Tú lo has dicho, Enrique, para decir que no nos gusta. Pues sí, y hay muchos periodistas que están inconformes. Y la gente tiene que distinguir cuál es el trabajo de un periodista y de un reportero. Y lo distingue. Cuando el El reportero también es periodista. Sí, pero su labor es, cuando está reporteando, es de información. Ese es el reportero de los 30. El reportero actual también tiene su opinión, tiene una fuente, la tiene dominada y tiene todo el derecho a hacer su opinión sin poner una cortinilla. Yo creo que la gente tiene derecho a identificar cuándo es una información neta y clara y cuándo estás opinando al respecto de esa información. ¿Crees que no hace esa diferencia actualmente? Creo que a veces no lo puede hacer. O sea, no lo puede hacer porque no lo distingue. O sea, ya es tanta la relación que la gente tiene con su reportero y que de veras hay un afecto de la gente con el reportero. Que ya no entiende cuando está opinando. Cuando está opinando y cuando es información. A mí me parece que eso es menospreciar a las audiencias, me parece. No, yo no lo veo así. Yo creo que la gente tiene derecho a poderlo diferenciar y hacerse una opinión propia. No, tiene derecho a diferenciarlo. El asunto es si cada que opine un reportero, vamos a tener que meter una cortinilla que diga, es la opinión del reportero. Lo que pasa es que entonces, como tú bien decías hace rato, si la industria o la empresa tiene cierta línea editorial y yo la disfrazo de información, entonces subrepticiamente estoy aprovechándome de la buena voluntad de las audiencias para que ellos crean lo que yo quiero que crean, ¿no? El asunto es que creo que en todo el mundo los medios tienen líneas editoriales. Y a ver, eso es definitivo. Si tú mañana abres el New York Times y abres... La gente escoge el medio, ¿no? Sí, nada más déjame concluir este argumento. O sea, si tú mañana abres el New York Times, te vas a encontrar cierta información. Y en el Washington Post, otra. Si te vas a España, en el país encontrarás una y en el mundo encontrarás otra. ¿Sí? Y la gente decide cuál de los dos leer o cuál de los dos escuchar. ¿Sí? No le tienes que decir, ¿sabes qué? Tú New York Times y tú Washington Post tienen que poner la misma información para que respeten a su audiencia. No, pero la gente, como dices tú, puede escoger o por predilección o porque le gusta el estilo o como sea. O porque hay cierta información que en el otro no hay. Pero la mayoría de la gente tendría derecho a conocer las dos opiniones. Entonces, pues ya me leo el Washington Post, ya sé qué va a decir porque su línea editorial es tal. Claro. Y el New York Times, pues, pero las leo las dos. ¿Por qué? Porque yo genero un criterio propio. Está bien. Sí, y si puede leer 3 o 4 o 5, mejor. Casi siempre la gente lee uno. Sí, nada más que la gente, pues, tiene que tener esos márgenes de maniobra de decir hasta dónde me estás tratando de imponer una opinión, porque así es la línea editorial del medio, y va en detrimento del derecho a la información que yo tengo de conocer cuál es la otra realidad. Por supuesto que o sea, está bien, tú ya me dijiste que estás en contra de los lineamientos. Los lineamientos hablan de derechos de las audiencias. Estoy en contra de algunos puntos. ¿Cuáles son los derechos de la audiencia? Estoy en contra de algunos puntos directamente, claro, de los que hemos platicado. Ajá. El resto, y te lo dije desde el principio, el 95% me parece sensato. Ajá. Estos temas que nos estamos clavando son donde creo que se pasaron. ¿Y por qué entonces no hemos hablado del 95% que sí es de beneficio? Porque los puntos polémicos son los que hay que discutir. Sí, pero los puntos polémicos son los que le afectan solamente al periodista, no a la audiencia. ¿Ves cómo siempre hay la tentación de imponer a los periodistas lo que tienen que decir? Vamos al corte y seguimos platicando con Rocío Morgan de Amedi y por supuesto hay muchísimos mensajes. Estamos platicando sobre los derechos de las audiencias. De la mañana con 51 minutos platicando con Rocío Morgan, que es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, sobre los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el derecho de las audiencias, sobre los derechos de las audiencias. Vamos a leer los mensajes, muchos mensajes que están llegando a través de WhatsApp y que Rocío nos haga el favor de responder algunas de las dudas que va a haber en torno a este tema. Bueno, están llegando muchos mensajes. Luis Rodríguez dice: Enrique, su invitada claramente trae una línea, la cual pretende defender, sin darse cuenta que no nos creemos ese cuento y que es una estrategia para que no critiquemos al mal gobierno. Y aparte ocurre, Rocío, en un sexenio de un presidente muy criticado y un partido en el poder muy devaluado, y que cada que salen estas cosas, pues a todos nos viene en la cabeza el control del gobierno sobre los medios de comunicación. Sí. No, pero de hecho, bueno, nuestra asociación está muy precisamente orientada, es completamente partidista y es completamente a favor precisamente de los derechos humanos, ¿no? En materia de libertad de expresión, derecho a la información, derecho de réplica, derechos de audiencias, ¿no? Sistemas públicos de radiodifusión y esta parte. No, yo conozco el trabajo de Amedi. Sí tenemos este estudio que se hizo por parte de nuestra asociación a nivel nacional
y son los puntos que nosotros estamos dando, ¿no? Claro que creemos que son perfectibles los lineamientos y obviamente tendrían que modificarse en la medida en que las personas van creciendo precisamente en el ejercicio de estos derechos, ¿no? Muchas gracias. Dice Luis Rodríguez, es necesario hacer la diferencia entre información y opiniones personales porque son líderes de opinión pública e influyen en el público. Aunque lo podemos diferenciar, es necesario ser claros. No lleva ningún inconveniente hacer la aclaración para que quede claro que no pretende influir en la opinión de las audiencias. Precisamente porque todos tenemos derecho a una opinión propia, es simplemente conceder tácitamente a la audiencia este derecho. Recordemos que es un micrófono con sede de poder al que lo utiliza, más cuando es masivamente difundido el mensaje para equilibrar al poderoso. Bueno, para que veas que el periodista se convierte en un líder de opinión que la gente sigue, conlleva mucha más responsabilidad. Yo sigo pensando que la gente lo diferencia, pero bueno. Yo digo que conlleva mucha más responsabilidad. No, de acuerdo, claro, ¿no? Y no lo hacen saber cuando no actuamos responsablemente. Sí. Dice Félix Espina, creo que la imposición es por parte de ellos, es como la engorrosa obligación de chutarnos los comerciales políticos de elecciones. De forma personal no me hace feliz y me molesta demasiado que me tomen como ignorante, determinando que soy capaz de diferenciar información de opinión. Tienes razón, el gobierno habla de medios de comunicación arcaicos y sometidos, no son los 30 para el periodismo, tampoco para los consumidores de medios, solo falta que determinen mi foto en Face, ¿es real o no? Gracias, Félix. 7676, buenos días, no somos tontos, entendemos claramente lo que es información y opinión, pero ¿ustedes lo entienden? Bueno, tratamos de entenderlo. 7392, cuando se inventa un nuevo organismo sin argumentos se tiene que defender el hueso, es lo que hace la licenciada. 0984, los puntos que señalas, Enrique, como polémicos. No tengo hueso. No, supongo que decía más bien por el IFT, ¿no? En general. Los puntos que señalas, Enrique, como polémicos, tu invitada dice que solo afecta al periodista, pero también afecta a las audiencias. Ya no solo a las audiencias de 70 años, claro que tenemos la capacidad de saber qué es opinión, no. Y le pregunto, ¿cuáles son los derechos de los periodistas? Y desde que el reportero hace su nota está generando una línea a decidir qué información prioriza. Sí, desde ahí hay una intervención totalmente del reportero, del periodista. Claro. Y bueno, hay que decir que a Medi, y eso sí lo digo, aquí está Rocío Morán con nosotros, si alguien ha defendido los intereses, los derechos de los periodistas, es a Medi. Cuando ha habido cualquier tipo de amenaza, cualquier incluso tipo de... hemos sacado hace recientemente uno también... Creo que al fin reportera de NTR totalmente lo que pasó en el mercado Corona, pero a lo que me refiero, amenazas contra Pedro Mellado. Sí, o sea, creo que al final estamos de acuerdo en el objetivo, en la meta, que es tener medios más plurales, con mejor tarea periodística, que respondan a sus audiencias, que los medios contribuyan a esta mejora de las audiencias. Creo que en lo que no estamos de acuerdo es en el medio. ¿Tú crees que lo tiene que hacer el gobierno con este tipo de medidas? Y yo creo que no, yo creo que quien tiene que empujar hacia eso, y que ha empujado, por cierto, 30, 40, 50 años, es la sociedad. Yo creo que siempre tiene que haber una entidad mediadora a la cual tanto los industriales como los periodistas, como las audiencias puedan recurrir cuando sientan que se ha violentado algún tipo de derecho. En este caso, quien tiene esa facultad es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, que si yo como audiencia siento que están violentando mis derechos como tal, a quien puedo recurrir es al IFETEL. 6119. Esa es la instancia a la que yo recurriría. Perdón, para acabar, que son muchísimos mensajes. Enrique, ¿qué opinas sobre el pacto que está haciendo Anaya y Peña en Estado de México y 2018 según el Universal? Lo platicamos en esta semana prometido. Vamos a analizar la elección del Estado de México con el doctor Jorge Rocha. 8894. Colega mío. Claro que conviene no consumir productos extranjeros dentro de las economías. Ese dinero y la gente ahí trabaja se irán a las empresas mexicanas que dejarían un hueco social. Jajaja, que hicieron reír ustedes dos. ¿Dónde podremos conocer los lineamientos? Así opinaremos con conocimiento. Póngale así el lineamiento de audiencia y sale rapidísimo. En el Google así tal cual, lineamientos del IFETEL. Javier Preciado, lo malo cuenta y cuenta mucho. Enrique, buenos días. Javier Preciado, la invitada, solo defiende las mediocridades de Enrique Peña Nieto. Increíble escucharla. Muchas notas de EPN son disfrazadas, además de hipócritas. Los ciudadanos tenemos el derecho de tener la información del medio que sea y crear nuestro propio juicio. Y a mi juicio, todo lo que se ha hecho en este sexenio es ridículo, mediocre y para imposición. Está muy largo, pero gracias, Javier. 3991. Dice que señora tan necia, esa es a todas luces una ley mordaza. Ella cree que las audiencias en estos tiempos siguen siendo, no puedo decir la palabra, y la verdad no hace falta una ley que me defienda porque yo decido qué escuchar, ver y leer. Ulises Rivera,
bueno, mándala por donde vino, mujer, piensa que somos tontos, no pierdan el tiempo. 0682, te doy el derecho para que respondas. Adelante, sí. Que tome en cuenta la opinión de los que escuchamos. El organismo que quiere regular la opinión no escucha. Gracias. 1732, buen día, Enrique. Si dicen que varias cadenas de cafeterías estadounidenses tienen inversiones de mexicanos y que generan empleos mexicanos, si se empieza a comprar lo hecho en México, las cadenas mexicanas también pueden generar más empleos y los inversionistas también pueden invertir en empresas mexicanas. Vamos a profundizar en este tema el próximo miércoles. 1849, ley mordaza disfrazada. Esa mujer piensa que los que oímos radio somos analfabetas. 8357, buenos días. Qué tontería más grande eso de los lineamientos, como si la gente fuera tonta, habiendo otras cosas más importantes como la corrupción. 5988, creo que considera las audiencias sin cerebro, que deje que la audiencia decida. 4614, lo mismo, te agradezco. 2410, esto me quiere decir que se burlan de nuestra inteligencia. La libertad de expresión es un derecho y tengo la facultad para generar criterio. Bueno, son muchísimos mensajes, nos queda prácticamente un minuto para despedirnos. Rocío, no sé si quieras responder algo con este tema. No, claro, por supuesto, no, yo en ningún momento, y si alguien sintió que eso fue lo que yo dije, no, por ningún motivo creo yo que las audiencias sean tontas, ignorantes, ni mucho menos. Yo lo único que estoy nada más aclarando es que este es un mandato constitucional que el IFETEL tenía que hacer, que lo hizo tarde, por cierto. Yo también le pido a la gente que así como va a leer los lineamientos, también lean el artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que menciona todo el catálogo de derechos de audiencias que tenemos ahí, ¿no? Y luego el 257 en materia de derechos de audiencias con discapacidad. Y ahí van a encontrar por qué salen estos lineamientos. ¿Sí? ¿Por qué se establecen y se van tan puntual? Porque para empezar, en la Constitución estaba el mandato en el artículo 6 de que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Y en el 256, pues efectivamente le da la facultad al instituto de establecer estos lineamientos como un mandato. Dice, los lineamientos que emite el instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa. Rocío, gracias. ¿Nos acompañas otro día? Por supuesto, para seguir Enrique, platicando de con este mucho tema gusto. y también Claro que invitamos sí. a algunos periodistas para enriquecer este debate. Nos vamos mañana, nos acompaña José Palacios, el secretario de Desarrollo Económico. Vamos a hablar de todo el tema Trump y los impactos sobre la economía de Jalisco. Soy Enrique Tucen y hasta mañana. Muchas gracias.